Hola, bienvenidos a nuestra exposición sobre las normas internacionales de auditoría, NIA 520, procedimientos analíticos, y NIA 530, muestreo de auditoría. Para esta presentación, nuestros expositores son Neldrick Tichoc, Fabiola López, Cristina Dionisio y Elí Velázquez. NIA 520, procedimientos analíticos. La NIA 520 establece esas aplicaciones de procedimientos analíticos durante el proceso de una auditoría de estados financieros, con la finalidad de obtener evidencia suficiente y adecuada entre los datos de los estados financieros y no financieros. Estos procedimientos se utilizan en la planeación de la auditoría, en los procedimientos sustantivos y finalmente en una evaluación final del proceso de estados financieros de una auditoría. El alcance de la norma internacional de auditoría 520 es establecer en qué momento utilizar esos procedimientos analíticos, los cuales pueden ser desde la planificación de la auditoría, en los procedimientos sustantivos y finalmente en una evaluación global al final de la auditoría. El objetivo principal del auditor que establece la NIA 520 es diseñar y aplicar esos procedimientos apropiados con la finalidad de ayudar al auditor en la obtención de la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. En esta presentación vamos a explicar cuál es la definición de procedimientos analíticos. La norma establece que son una serie de evaluaciones de información financiera que el auditor realiza y aplica mediante el análisis de relaciones plausibles, es decir, la conexión lógica o causales entre datos financieros y datos no financieros. A continuación, vamos a dar algunos ejemplos en relación a los procedimientos analíticos que el auditor realiza. Los procedimientos analíticos se pueden aplicar específicamente en la comparación de información financiera con periodos anteriores. Asimismo, se puede aplicar en la comparación de presupuestos o proyectos realizados o por realizarse. Asimismo, en los análisis de tendencia o ratios financieros. Finalmente, se puede aplicar en las nóminas versus la cantidad o el número de empleados que las entidades pueden tener. Dentro de la NIA 520, pues como primer requerimiento encontramos lo que son los procedimientos analíticos sustantivos. Y estos tratan de que el auditor diseñará y aplicará procedimientos analíticos sustantivos, ya sea por sí solos o en combinación con pruebas de detalle. Y estos consistirán en, número uno, identificar o determinar la idoneidad de los procedimientos analíticos sustantivos, estos específicamente para determinadas afirmaciones, también teniendo en cuenta los riesgos y las pruebas de detalle. Número 2. Evaluará la fiabilidad de los datos a partir de los cuales definirá una expectativa con respecto a las cantidades registradas o en su caso los ratios. También definirá expectativas con respecto a cantidades registradas o ratios, teniendo en cuenta si estas son precisas para identificar una incorrección material. Y como número 4, pues el auditor cuantificará cualquier diferencia entre las cantidades registradas, procedimientos analíticos que faciliten la formación de una conclusión global. Y pues este requerimiento trata de que el auditor diseñará y aplicará en una fecha cercana a la finalización de la auditoría procedimientos que faciliten una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con el conocimiento de la entidad. Y pues como último requerimiento tenemos lo que son las investigaciones de los resultados de los procedimientos analíticos. Y en este caso hace mención de que si los procedimientos aplicados revelan variaciones o relaciones incongruentes con respecto a la entidad, el auditor investigará estas variaciones mediante indagaciones ante la dirección y obtención de evidencia de auditoría. Y asimismo, el auditor aplicará otros procedimientos según sean necesarios. NIA 530 muestreo de auditoría es el proceso de seleccionar y evaluar menos del 100% de los alimentos de la población, con el fin de extrapolar la conclusión de la muestra de toda la población. Esta NIA está relacionada con la NIA 500, ya que la NIA 530 es el método para cumplir los procedimientos fundamentales de la NIA 500 a través de una muestra de población completa de datos que el auditor selecciona para obtener evidencia de auditoría.
Por ejemplo, la NIA 500 dice, debes obtener evidencia para confiar en los saldos. Y la NIA 530 dice, aquí tienes un método que es el muestreo para hacerlo. El alcance de esta NIA es que el muestreo de auditoría se aplica a los procedimientos sustantivos y a las pruebas de controles para cubrir la evaluación de una parte de la población. El objetivo del auditor es obtener una base razonable para formular la conclusión sobre la población entera, basándose en la muestra. El muestreo de auditoría se refiere a que en lugar de evaluar las 5.000 facturas de ventas del año, el auditor seleccione una muestra de 150 facturas para estimar el error en todas. La población se refiere al conjunto total de datos del cual se extrae la muestra. El riesgo de muestreo es la conclusión del auditor basada en la muestra, que sería diferente si se revisara el 100%. La unidad de muestreo es cada una de las facturas o bien sea clientes. La incorrección tolerable es el monto máximo de errores que el auditor está dispuesto a aceptar en la población. Por ejemplo, si el total de errores es menor a 1.000, no se considera material. Y el porcentaje de desviación tolerable, que es un porcentaje máximo de errores de controles que el auditor está dispuesto a aceptar en la población. Por ejemplo, se aceptará el 5% de errores de controles en la aprobación de facturas. La NIA 530 establece que para un muestreo correcto el auditor debe considerar 3 puntos clave: diseño, tamaño y selección. Si hablamos sobre las cuentas por cobrar, el auditor quiere comprobar que las cuentas por cobrar registradas en el libro mayor realmente existen. Entonces diseña la muestra considerando que la población total es de 5.000 facturas. El auditor determina que necesita un tamaño de muestra de 150 facturas para reducir el riesgo del muestreo a un nivel bajo. Y para asegurarse de que la muestra sea representativa y que el total de las facturas tengan la posibilidad de ser seleccionadas, el auditor seleccionará las 150 facturas utilizando una herramienta de software que elige los elementos al azar o de forma sistemática. Aplicación de procedimientos de auditoría. Este es parte de los requerimientos que nos indica la NIA 530. El auditor aplicará procedimientos adecuados a cada partida seleccionada. El muestreo le permite al auditor seleccionar y evaluar representativamente una parte de las transacciones o de los saldos que debe revisar. Esta NIA nos indica que el auditor aplicará procedimientos a una partida de sustitución de ser necesario. Por ejemplo, si en el muestreo ha salido seleccionada una partida que es un cheque y este está anulado, el auditor puede optar por sustituir esta partida para de esta manera revisar otra transacción. Así también nos indica que de no ser posible aplicar estos procedimientos, el auditor tratará esta partida como una desviación o como una incorrección. Por ejemplo, si se extraviara la documentación, podríamos decir una factura, la alternativa para realizar este procedimiento sería un examen de cobros posteriores. Naturaleza y causa de las desviaciones e incorrecciones. El auditor debe determinar la naturaleza y la causa de estas incorrecciones, porque esto permitirá evaluar si son frecuentes o significativas y asimismo indicará si hay un problema en los controles internos o es una incorrección material. Pero la causa es clave para el auditor porque también determinará si es un error humano, si es falta de controles internos o bien un fraude. Dentro de los requerimientos también nos indica sobre la extrapolación de las incorrecciones. Esto significa que el auditor va a proyectar los errores encontrados en la muestra a toda la población. Esta extrapolación no es exacta, pero sí es una estimación útil para la valoración del riesgo. También nos indica que podemos determinar incorrecciones y excluirla de la población, pero siempre debemos considerar necesario evaluar el efecto si esta no ha sido corregida. Y también nos indica que la NIA 330 nos da una orientación sobre cómo detectar estas desviaciones. El auditor realizará la evaluación de los resultados del muestreo de auditoría para poder emitir o extraer sus conclusiones. Si los errores extrapolados o encontrados dentro de la revisión superan la tolerancia establecida, el auditor puede solicitar o requerir una muestra adicional, ampliar sus procedimientos o bien concluir que hay incorrección material. Ahora, si los resultados del muestreo son dentro del rango de la tolerancia establecida, el auditor puede concluir que su evidencia es suficiente y adecuada.
En conclusión, o en resumen, la NIA 530 permite al auditor optimizar sus recursos sin sacrificar la calidad de la evidencia, siempre y cuando el diseño, ejecución y evaluación del muestreo sea riguroso y profesional. Esta fue nuestra exposición sobre la NIA 520 y 530. Muchas gracias por su atención.